Ahí ya le aparece, doctor, que está grabando. ¿Es cierto? Sí, doctora Lady, ya se encuentra el proceso de grabación activo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Mucho gusto. Mi nombre es Lady Marcela Quebrada Morales y formo parte del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y el día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Andrés Bustamante. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Doctora Lady, muy buena tarde tenga el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, doctor, un poquito, pues como para contextualizar a nuestros televidentes, háblenos acerca de su formación profesional y académica. Claro que sí, doctora Lady. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Bustamante Bolívar, yo soy abogado titulado, soy abogado especialista en Derecho Penal y Criminología e igualmente soy abogado magíster en Derecho Penal con estudios entre otras áreas de sistema acusatorio, técnicas de litigación oral, audiencias preliminares y casación penal, psicología jurídica y forense, entre otros cursos complementarios que he evacuado a lo largo de más de 10 años de experiencia profesional. Excelente, doctor. Bueno, entendemos, doctor, que la iatrogenia es la consecuencia de una serie de prácticas donde no interviene la mala fe o la mala intención por parte del profesional de psicología. Sin embargo, termina en una consecuencia que origina en el paciente un efecto adverso o un daño. Teniendo en cuenta también, doctor, que ante el Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología se han presentado una serie de casos que hacen referencia a prácticas inadecuadas por parte de los profesionales de la salud, en este caso haciendo énfasis de la psicología, ¿cuáles considera usted, doctor, desde su perspectiva jurídica, que son los factores más relevantes en los casos que se presenta iatrogenia? Gracias, doctora Lady. Es una muy buena pregunta. Por supuesto, aclarando de que la relación entre la psicología y el enfoque jurídico es muy amplio, es un espectro muy amplio. Digamos que desde mi experiencia en la parte penal se ha encontrado el fenómeno de la iatrogenia precisamente en los abordajes que realizan los profesionales de la salud mental en el campo psicológico clínico y en el campo psicológico forense. Se evidencia, nosotros desde lo jurídico, cuando abordamos temas de responsabilidad médica, nosotros abordamos el concepto de la lex artis, que tiene que ver precisamente con esos estamentos, esos protocolos, esos manuales, la normatividad que el profesional de la salud, en este caso profesional de la salud mental, debe aplicar, por supuesto, para el abordaje de los pacientes. En tratándose el tema de la iatrogenia, encontramos de que dentro de la psicología clínica, por ejemplo, profesionales de la salud que actúan como peritos o expertos dentro de un proceso penal, arremeten con conclusiones sobre el estado emocional o psicológico de un paciente, por ejemplo, cuando no se hizo un proceso adecuado de un abordaje, eh, por supuesto, precedido de manuales, de la aplicación de protocolos, de pruebas, y pues evidenciamos precisamente unos abordajes bastante irregulares. Y lo mismo ocurre en la práctica con el tema forense, cuando profesionales de la psicología jurídica o forense también hacen este tipo de abordajes, este tipo de exámenes, pero pues finalmente carentes del rigor científico. Es decir, hay unas conclusiones, por supuesto, pero no hay un sustento o un soporte científico precisamente ante la ausencia de, en este caso, de protocolos y demás. Y digo eso por lo siguiente, doctora Lady, porque cuando nosotros hablamos de la responsabilidad en materia penal, trayendo el concepto de la lex artis, pues evidenciamos que finalmente la iatrogenia es como consecuencia de qué, trayendo unos conceptos propios de la responsabilidad médica y son, en este caso, la impericia, sí, la impericia, la inobservancia de los reglamentos. Importante que en este caso, pues en Colombia hay un estatuto de ética médica, en este caso un estatuto pues deontológico, ético de los psicólogos, correcto. Ese estatuto normativo, que fuera de eso hay manuales, hay protocolos, que fuera de eso hay directrices precisamente. Entonces, cuando se incumple o cuando se inobservan esos reglamentos, tenemos como consecuencia una variable de la iatrogenia. Cuando hay impericia, cuando no hay formación académica complementaria, cuando hay negligencia, que es la falta de cuidado, o la imprudencia, que es precisamente muchas veces el exceso de confianza en el profesional, ¿cierto? Teniendo como un poco ese símil de algunos conceptos de la responsabilidad médica y aplicarlos, por supuesto,
ante la ausencia pues, de rigor científico en lo que a veces los profesionales de la salud mental suelen hacer en el campo clínico y en el campo forense. Excelente respuesta, doctora. Además, porque nosotros los psicólogos estamos regidos por la ley 1090. Nosotros también nos cobijan los deberes y los derechos a los que estamos expuestos. Muchas gracias. También me gustaría, doctor, desde su experiencia profesional, si pudiese compartirnos uno o dos casos en los que usted considere que se ha presentado iatrogenia. Sí, nuevamente haciendo énfasis, por supuesto, en lo que es mi eje de acción durante años, actualmente como litigante, también como defensor público. En el ámbito pericial, por supuesto, hablando un poco de la psicología, vemos mucho las intervenciones con iatrogenia en delitos sexuales, delitos de violencia de pareja, donde vemos, pues, lastimosamente, investigaciones, lo delicado que es que un profesional de la salud mental, por ejemplo, actuando como perito de una u otra parte, arroje conclusiones, por supuesto, como experto, pero en los que no hizo ningún tipo de aplicación o abordaje científico. Entonces vemos, por ejemplo, en delitos sexuales, psicólogos de bienestar familiar, psicólogos de fundaciones, psicólogos de EPS que atienden por ruta de atención de violencia sexual, que van a un juicio oral y ante el juez, por ejemplo, bajo la gravedad del juramento, se atreven a afirmar de que hubo una detección de afectación psicológica o emocional en una presunta víctima de abuso sexual o de violencia de pareja, sea menor o mayor de edad. Pero esas conclusiones carecen del rigor científico porque finalmente no hubo, por ejemplo, la utilización de manuales, la utilización de protocolos, de pruebas, sino que simplemente pues, se da frente a un concepto subjetivo. Hoy en día, lastimosamente, ocurre mucho eso. Profesionales que, aunque tengan formación académica, se confían en exceso y arremeten con conclusiones sin rigor científico. Entonces, tengo casos, por ejemplo, en materia penal, donde psicólogos clínicos concluyen en el diagnóstico clínico de una patología o de una secuela de un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, pero cuando se les pregunta a ellos, bueno, perito, psicólogo, psicóloga, ¿cuál fue el instrumento que usted utilizó para llegar a esa conclusión? Y no tienen respuesta. ¿Cuál fue el insumo básico? ¿Cuál fue el protocolo adicional? Y eso es del campo clínico y desde el campo forense exactamente lo mismo. Entonces, me parece que, bueno, en la experiencia han sucedido muchas circunstancias. Por regla general, incluso este año he tenido juicios donde esa situación se ha venido ventilando. Ni siquiera los propios profesionales de la salud, por ejemplo, cuando abordan determinados temas, concluyen en un diagnóstico clínico, pero por ejemplo no citan si utilizaron el manual que suelen utilizar de DSM-4, el DSM-5, el CIE-10, que son como los manuales de diagnóstico básicos, protocolos alternativos, pues por supuesto todos los que existen de acuerdo a la doctrina especializada, pero ni siquiera se hace ese abordaje lastimosamente. Incluso casos más delicados con peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal en el campo forense, en el que les está vedado, por ejemplo, a ellos desde lo forense hacer diagnósticos clínicos y que van a un juicio oral, por ejemplo, sin soporte de historias clínicas de sus pares y se atreven incluso sin examinar y sin aplicar ningún protocolo propio en el diagnóstico del paciente desde el campo forense a arrojar una conclusión en el campo clínico. Es decir, son muchos los ejemplos y especialmente los traigo, por supuesto, desde mi experiencia como defensor en lo que advertimos, por ejemplo, en los escenarios de juicio oral. Son muchos los casos, pero especialmente en delitos sexuales, doctora Lady. Muchas gracias, doctor. Interesante. Bueno, me gustaría también saber qué recomendación le da usted a esos futuros psicólogos, a esos estudiantes que están próximos a terminar y que les gustaría prestar sus servicios terapéuticos de forma independiente. Yo recomendaría, por supuesto, la experiencia. La experiencia, por supuesto, es un pilar fundamental que se abre paso al camino, por supuesto, después de la obtención del título. La formación académica complementaria. En el campo jurídico, el concepto del perito o el experto es muy importante. Para nosotros es muy valioso el del campo jurídico, pero ese concepto de experto pues va de la mano precisamente ante la experiencia y de la formación académica, ¿cierto? Entonces, el psicólogo que sale, por supuesto, egresado, la idea es que complemente su formación con posgrados,
con especialización, con maestría, por supuesto, que se incline por una o diferentes áreas propias, por supuesto, interdisciplinares complementarias, los cursos complementarios, en este caso de psicología, talleres, seminarios, foros, así como hacemos, por supuesto, también los abogados, esa constante actualización que no debe cesar, ¿cierto? Que es una actualización que debe ser, por supuesto, debe ser precursora en el tiempo, constante, por supuesto. Yo creería que ese es el mejor incentivo que se le puede hacer a los futuros psicólogos, y que desde su pregrado e incluso en los primeros pasos se unan, por supuesto, a profesionales de la salud mental con experiencia, los acompañen, por supuesto, en esos abordajes, y de esa manera pues se nutrirá muy seguramente a futuro un gran profesional en la psicología para evitar a futuro precisamente esos eventos de iatrogenia. La formación académica, sin lugar a dudas, pues es la mejor alternativa. Totalmente de acuerdo, doctor. Debemos estar en constante formación académica en todos los programas, en todas las carreras, y más en esta que se trata pues como de la salud del ser humano. Finalmente, doctor, y para hacer el cierre, me gustaría saber si de pronto tiene algún aporte adicional para hacer frente a este tema que es tan importante, la iatrogenia. Bueno, aporte adicional, únicamente el mensaje que ya, digamos, he brindado en las respuestas anteriores, lo importante que es precisamente el abordaje adecuado. Y lo digo porque, por lo menos en el campo penal, preocupa mucho, porque, insisto, en el campo jurídico es tan amplio, hay aspectos civiles, laborales, aspectos de familia, que por supuesto la psicología tiene una incidencia directa. Pero en el enfoque penal, pues va más allá, porque primero estamos frente al área del derecho más invasiva. Entonces vemos que un mal abordaje puede terminar precisamente de un lado afectando a un inocente que puede ir a cumplir una pena de prisión por un mal abordaje que haga un profesional, como lo pongo de presente hoy en día, lastimosamente. Y de otro lado, pues también un mal abordaje pues va a ir en el otro escenario, pues va a repercutir frente a los derechos de las víctimas, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy delicado hoy en día, pues, el tema de la iatrogenia, y que, insisto, es un tema apasionante, y por supuesto, insistir en que la psicología es un área interdisciplinaria científica que brinda unos insumos muy importantes en el campo jurídico, y que, por supuesto, la idea es que, pues, se procure prevenir constantemente este tema de iatrogenia, que me consta en la actualidad persiste en el campo jurídico penal. Correcto, doctor. Además, porque nosotros debemos siempre tener presente el sustento teórico y científico para hacer esos abordajes en temas de salud mental. Bueno, doctor, no siendo más, muchísimas gracias, y espero de pronto en una futura oportunidad estar teniendo con usted conversaciones acerca de temas jurídicos concernientes con la psicología. Doctora Lady, claro que sí, siempre presto para este tipo de acercamientos académicos. Agradecerle, por supuesto, la invitación que me hizo. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Hasta luego, doctora.